¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1, María Moguel, hija de Rosario Robles, está presentando una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del mismísimo fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el controvertido Gertz Manero. Con ella hablé esta mañana. ¿Cuál el motivo de ella? ¿Cuál el centro de este señalamiento, Mariana? Pues si te soy muy honesta, mi querido Ricardo, me hubiera gustado meter unas 290 quejas, honestamente, de tantos agravios que se han cometido en el proceso de mi madre. Más de 70 agravios ya que tenemos registrados, pero específicamente la de ayer. No sé si tú recuerdas que una vez en el Colmex, el fiscal aseveró, no, en calidad de fiscal, no, que mi mamá era culpable, violando el precepto más importante, que es la presunción de inocencia. Sí. Un fiscal prestándose, no, a ese tipo de situaciones, que uno debe de pregonar con el ejemplo. Entonces, derivado de aquella vez y de otros comunicados que realizó, pues varios medios de comunicación tomaron algunas notas en donde se le señalaba a mi madre Rosario Robles como líder de una organización criminal, ya aseveraciones primero que, como insisto, atentan con la presunción de inocencia. Recordar que mi madre está acusada por omisión. Y entonces la queja va en sentido, 1, de esa violación, y 2, en donde por supuesto lo hago responsable de cualquier cosa, porque por supuesto pone en riesgo sin duda a mi familia, a mí y a mi madre. Hoy a las 12 horas quiero que sepas que estaremos en la Fiscalía de la Ciudad de México, porque tenemos la sospecha de que quieren archivar la licencia falsa que presentó la Fiscalía, que todos conocemos, que todos vimos, con la foto tomada de una liga de internet con una dirección completamente incorrecta e inexistente en la Ciudad de México. Con el juicio, con el juez aquel, primo el sobrino de Dolores Padierna, ¿no? El super sobrino de Dolores Padierna, Delgadillo Padierna, que utiliza, además de otros argumentos, pero lo recuerdas muy bien, que la prueba más contundente con la que le dicta la prisión preventiva es esta licencia, y ahora sospechamos que la Fiscalía de la Ciudad de México quiere archivar y mandar al cajón del olvido este expediente, que además está fundamentado con peritos en todos los aspectos, no solamente de grafoscopía. Entonces vamos a ir a las 12 horas, estaremos ahí haciendo presencia afuera de las instalaciones de la Fiscalía. La 2. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales acordó ayer presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decretazo del presidente López Obrador para blindar todas las obras del gobierno federal. También esta mañana entrevisté a la doctora en Derecho Josefina Román, comisionada del INAI. ¿Cuál el fundamento desde el punto de vista del INAI para esta controversia constitucional en la Corte contra el llamado decretazo? Sí, Ricardo, fíjate que efectivamente el día de ayer el Pleno del INAI, por un acuerdo de unanimidad, todos decidimos presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta controversia constitucional. Como sabes, el acuerdo fue publicado el pasado 22 de noviembre. Aparentemente, a primera vista, el tema de la transparencia no se menciona de manera explícita. Sin embargo, las implicaciones que pudiera tener por esa declaratoria de interés público y seguridad nacional, consideramos que sí tiene relación estrecha, directa, con la transparencia y el derecho de acceso a la información. Entonces, uno de los impactos que pudiera reflejarse de manera inmediata es inclusive la información que ya está en Plataforma Nacional de Transparencia.
y que debiera irse subiendo todos los días relativo a contrataciones, información que tuviera justo que ver con todas estas obras señaladas en el acuerdo. Pero adicionalmente, como se declaran de interés público y seguridad nacional, estos son conceptos que nosotros ocupamos para aperturar la información o en un momento dado hacer la reserva de la información. Por eso es que decidimos preguntar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es quien debe decidir si el acuerdo es constitucional o no es constitucional. Bueno, ¿y qué es lo que sigue ahora? ¿Cuál es la ruta jurídica, doctora? Presentaremos, lo que hicimos nosotros ayer fue instruir al director de Asuntos Jurídicos del INAI a presentar esta controversia constitucional. Sí. Presentará ante la Corte, tendremos que ver primero si la Corte admite la controversia constitucional. Una vez admitida la controversia, tendrá que resolver el fondo y nosotros ya esperaremos a que la Corte determine si el acuerdo es o no constitucional. Hay que mencionar también, Ricardo, que vamos a solicitar la suspensión de los efectos del acuerdo, porque, insisto, cuando lees el acuerdo a primera vista no dice que en materia de transparencia se clasificarán. Sin embargo, esas son las implicaciones que tiene. No queremos de ninguna manera que se deje de alimentar respecto de todas estas obras la Plataforma Nacional de Transparencia. Tampoco esperamos y más bien invitamos a todas las autoridades de la Administración Pública Federal a continuar alimentando la plataforma, pero también a atender las solicitudes de acceso a información, inclusive de estas obras. La 3, la secretaria de Energía, Rocío Nale, compareció ante el Senado de la República. Sobre ello y los temas básicos de su área, de su competencia, hablé con ella. Hablaste en esta comparecencia del diseño de una política que lleve a un adecuado balance energético. ¿A qué te refieres? Qué bueno que lo preguntas. Mira, el balance energético en el país es cuánto producimos, cuánto consumimos y cuánta reserva tenemos. ¿En qué? En combustibles, en electricidad, en gas. Esos energéticos son la columna principal, uno de los ejes importantísimos para la economía nacional, pero también para la economía familiar. Y ahí se diseña con política pública, una política pública del gobierno. Cuando nosotros llegamos, había un gran desbalance energético. ¿A qué me refiero? Se habían dado un exceso de permisos, por ejemplo, en electricidad, que nosotros en la línea de transmisión demandamos 50,000 megawatts. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía ha emitido permisos por 132,000 megawatts, o sea, un desbalance. En combustibles había más de 1,000 permisos de importación de gasolina. Por eso es que nuestras refinerías las tenían olvidadas, porque hubo una política en que se dedicó a que traigan la gasolina de fuera, denle permiso a todo mundo o a quien solicite, y la visión de nosotros es otra. La visión es, vamos a procesar nuestro petróleo, vamos a producir nuestra gasolina, vamos a darle un valor agregado y sobre todo, pues vamos a abastecer el mercado interno, porque eso va vinculado también con la seguridad energética. ¿Vale todavía la pena la construcción de Dos Bocas? Hoy más que nunca, fíjate, desgraciadamente la pandemia nos dio la razón. O sea, hay un debate opositor, crítico, porque en 40 años no se hizo una infraestructura así, porque vamos hacia la autosuficiencia, porque nosotros decimos menos importación y más producción. Cuando tomamos el reto de ir a construir una refinería, que no se construía desde hace 40 años,
y que además, de acuerdo a la tasa interna de retorno, es una refinería que vamos a recuperar en 4 o 5 años operándola bien. Es una tasa interna de retorno bastante rápida, bastante bien, pero sobre todo, hoy el mundo después de pandemia, pues la movilidad se aceleró y en la movilidad, pues los combustibles es un factor primordial, principal. Se habla de que, oye, ¿para qué queremos gasolina si vamos a tener coches eléctricos? Sí, pero yo ayer también en el informe decía cuáles son las proyecciones que tenemos en México para coches. En México tenemos 50 millones de vehículos que todos los días consumen gasolina y solamente 26,000 vehículos eléctricos. Tenemos proyecciones que ya se hicieron aquí en la Secretaría de Energía y yéndonos a una proyección alta, en el 2034 queremos tener, ojalá que tengamos más, pero la proyección más alta es tener 4 millones de vehículos eléctricos. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía y a la propia OPEP, vamos a requerir la humanidad combustibles fósiles, gasolina, mínimo hasta el 2050. Entonces, pues, por supuesto que en este momento una infraestructura nueva nos va a dar estabilidad, seguridad energética. La 4. Sorpresa, sorpresa. El presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, Ricardo Rodríguez Romero, manifestó su oposición al decretazo y se pronunció a favor de la transparencia. Pero espérese, porque eso fue cara a cara frente al propio presidente López Obrador. En Palacio Nacional, durante la entrega del Premio Nacional de Arquitectos e Ingenieros 2020 que encabezó el presidente, el ingeniero Rodríguez, tenía que ser Ricardo, Romero, dijo lo siguiente. Trabajando juntos, gobierno y sociedad civil, alcanzaremos las metas del México que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Por ello, pugnamos por la transparencia y lo invitamos a reflexionar sobre el acuerdo publicado recientemente y que declara diversas obras públicas como de seguridad nacional. Rodríguez Romero destacó que la corrupción permeó en todos los estratos sociales y hoy es un mal arraigado que hay que seguir combatiendo. En su participación, Andrés Manuel López Obrador destacó las políticas públicas que lleva a cabo su gobierno para el rescate energético, así como la conservación del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de México. Hay que mencionar que los galardonados fueron el ingeniero petrolero Francisco Garaycochea Petrirena y el fraile benedictino Fray Gabriel Chávez de la Mora por su labor. La 5, Estados Unidos devuelve a los primeros migrantes en el marco de la reactivación del programa Quédate en México. Este miércoles un migrante centroamericano y otro de Sudamérica, quienes habían solicitado asilo en los Estados Unidos, fueron devueltos a Ciudad Juárez, Chihuahua, a la espera del llamado de la Corte estadounidense. Los 2 hombres fueron entregados por agentes de la patrulla fronteriza de El Paso a personal del Instituto Nacional de Migración. Quédate en México es un programa que fuerza a los solicitantes de asilo a esperar la resolución de su pedido en territorio mexicano. Fue creado durante la administración de Donald Trump y cancelado a la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Pero ahora, por presiones de los Estados Unidos, México se ha visto obligado a aceptarlo de nuevo y a congestionar nuestras 2 fronteras. En su primera etapa, 71,000 solicitantes de asilo fueron enviados a México y de ellos casi 23,000 a Ciudad Juárez. Ahora Migración se encargará de otorgar documentos a estos 2 ciudadanos devueltos a México para poder permanecer y trabajar en nuestro país mientras aguardan su proceso en Estados Unidos. Pero los que faltan, La 6, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró que los gobiernos deben acelerar la vacunación contra el COVID-19 para frenar la propagación de la variante Omicron. Consideró que se debe tener una estrategia sanitaria clara para contener la pandemia y evitar que aumenten las hospitalizaciones. Subrayó la OMS que las naciones aumenten la vigilancia y las pruebas, ya que la complacencia puede cobrar más vidas.
La Organización Panamericana de la Salud detectó que hay un incremento de infecciones de COVID en Canadá y en algunas regiones de México. En tanto, la Secretaría de Salud en México confirmó que repuntaron a 3.215 los nuevos casos y 291 fallecimientos a causa del coronavirus tan solo en la más reciente jornada. Sobre la campaña de vacunación, 78 millones han recibido el antígeno, de los cuales 65 millones y medio tienen ya el esquema completo. Así que a seguirnos cuidando, porque el COVID y sus variantes Delta y Omicron siguen al acecho. Las 7. Se enciende la polémica ante la iniciativa para prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México. La Comisión de Bienestar Animal del Congreso Capitalino avaló hace unos días un dictamen que debe pasar todavía su discusión por el Pleno. En él se establece que queda prohibido celebrar y realizar espectáculos públicos en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros. En otras palabras, poner fin a las corridas de toros. El dictamen que reforma la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México fue aprobado por unanimidad, pero no será subido todavía para su votación al Pleno hasta que concluyan una serie de reuniones con el gremio taurino y las familias que dependen de esta actividad. Según datos oficiales, la Fiesta Brava genera en México más de 80,000 empleos directos y 146,000 indirectos, además de que representa más de 800 millones de pesos en impuestos. Sobre el impacto económico que tiene la tauromaquia en nuestro país, abunda el matador de toros, enorme él, Alejandro Silvetti. Si hablamos de la parte económica, la fiesta de toros en un año genera el universo económico de la fiesta de toros en México es de 6,900 millones de pesos al año. Lo que no es cualquier cosa, porque te tienes que dar cuenta que viven desde la gente, desde los que actúan, los propios ganaderos, pero hay mucha gente alrededor, taquilleros, boleteros, acomodadores, taxistas, etcétera, vaqueros, veterinarios, o sea, es los que hacen los fletes, los taxis, los hoteles, los restaurantes, todo lo que genera la fiesta de toros en México tiene que ver en un número que está en los 6,900 millones. La 8. La inflación no cede y en noviembre registró su mayor nivel desde el inicio del 2001 al situarse en 7.37%. Yo creo que es desde el inicio del 2021, sí. El Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un avance mensual de 1.14%, principalmente por el aumento en los precios en alimentos y energéticos. El INEGI dijo que este incremento de la inflación se aceleró respecto a octubre, cuando se ubicó en 6.24% y es el mayor desde enero del 2001, insisten, cuando se ubicó en 8.11%. De esta forma, yo insisto en que es del 2021 para acá, pues que estamos midiendo desde el 2001. De esta forma la inflación suma su 9º mes consecutivo. El caso es que está cada vez más alta, ¿sí? Fuera del rango objetivo fijado por el Banco de México, que es del 3%. Los principales bienes y servicios que aumentaron su precio fueron el tomate verde, el chile serrano, chiles frescos, jitomate, el gas LP, el gas natural y las gasolinas. De acuerdo con analistas, de no tomarse medidas para corregir el aumento en la inflación, en el primer trimestre del próximo año se podrá registrar una inflación de 2 dígitos. La 9. Inicia una nueva era para Alemania. Este miércoles el Parlamento eligió como nuevo canciller al socialdemócrata Olaf Scholz. Con ello terminan 16 años en el poder de la emblemática líder conservadora Angela Merkel de la Unión Demócrata Cristiana. Alemania, el motor, la economía más fuerte de la Unión Europea, enfrenta en lo inmediato la pandemia del COVID-19 y ciertas tensiones con Rusia y China. Aunque el partido de Scholz ganó recientemente las elecciones, tuvo que negociar con los verdes y los demócratas libres, dando como resultado el primer gobierno tripartita de Alemania. Scholz, de 63 años, se desempeñó como vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania con la propia Merkel desde el 2018, por lo que es reconocida su gran experiencia política para encabezar este inédito gabinete de coalición.
Y un ejemplo para Europa y para todo el mundo. Angela Merkel fue despedida con una ovación de pie de varios minutos por parte de los legisladores presentes durante la sesión. La 10. Inaugurada la segunda torre más alta del Templo de la Sagrada Familia en Barcelona. Este miércoles, la basílica más importante de la ciudad condal abrió sus puertas o las puertas de la Torre Virgen María. Es la Sagrada Familia, es una de San José, de la Virgen, la Torre de la Virgen, la segunda más alta en este emblemático recinto religioso. Sus 127 metros han sido coronados con una estrella de vidrio texturizado y acero inoxidable de 12 puntas y 5 toneladas y media de peso. Cuando uno está allí, he tenido el privilegio y ve esa construcción imponente y le dicen, no, esa es de las torres chaparritas, todavía faltan aquella y la otra y la otra. Y una puerta enorme, gigantesca, no, esa es la puerta lateral. La puerta principal todavía no se está construyendo del todo. Han pasado 140 años desde que comenzó la construcción de esta hermosa edificación, la Sagrada Familia, que aún no concluye. Es una obra maestra del célebre arquitecto catalán que le dio todo ese espíritu a Barcelona, Antonio Gaudí, cuyo proyecto fue tan complejo y ambicioso que únicamente pudo ver en vida el campanario de San Bernabé en la fachada del Nacimiento. Se espera que en esta década se termine de construir como homenaje a Gaudí en su aniversario luctuoso número 100, que se cumple en junio de 2026. Para lograr este objetivo se debe terminar la torre más alta, dedicada a Jesucristo, con 172 metros de altura. Durante la ceremonia de la Torre Virgen María, el Papa Francisco, a través de un video, pidió que este símbolo favorezca los gestos cotidianos de afecto a los demás y rezó para que la población haga de Barcelona un lugar más habitable y acogedor para todos. Para mí, mi ciudad favorita en España. Así maravillados con la obra del genial Gaudí, llegamos al final con esta vista esplendorosa de las torres de la Sagrada Familia. Llegamos al final del día de hoy. Pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.